Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Mateo, el capítulo 16, el versículo 19. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en este día. La palabra de Dios, que es importante para nosotros, es el alimento de nuestra vida, lo que nos sostiene durante la semana, después de otras cosas que hacemos. Mateo 16, 19. Dice la palabra de Dios: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, en este momento agradecemos tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, palabra más cortante que toda espada de dos filos. Bendícenos a través de tu palabra, que podamos nosotros crecer, que podamos nosotros creer y seguir avanzando. Gracias, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Las llaves que no pueden faltar en nuestra vida. Las llaves que no pueden faltar en nuestra vida. En el reino de Dios, hermanos, en el reino de los cielos, hay grandes, maravillosas bendiciones que están disponibles para nosotros, los hijos de Dios. Son grandes maravillas, grandes bendiciones. Y como lo dice este versículo, esas bendiciones, esas maravillas del reino de los cielos pueden ser desatadas o abiertas por medio de las llaves que el Señor ha dado a su iglesia. Unas llaves especiales que es necesario saber cómo usarlas para poder desatar o abrir los cielos y tener esas bendiciones. En nuestro día, nuestro diario vivir, definitivamente podemos reconocer que las llaves hacen una gran diferencia. El que trae las llaves tiene el poder, tiene el control, tanto cuando las tenemos, igualmente como cuando no las tenemos. Hacemos una diferencia. Es decir, que tener las llaves que necesitamos en el momento que las necesitamos es algo verdaderamente importante. Tener las llaves. Las llaves de las cuales vamos a hablar en esta tarde tiene el poder de abrir puertas extraordinarias. Estas llaves tienen el poder de desatar maravillas de Dios sobre nuestra vida. Algo maravilloso para nosotros. Entonces vamos a ver dentro de la palabra de Dios cuáles son esas llaves que abren grandes puertas de bendición y que no pueden faltar en nuestra vida. 4 vamos a ver de muchas llaves que hay. La primera llave, Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Primer llave, mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi primer llave, mi fe. La llave es la fe, pero para que esa llave funcione, para que esa llave esté activada, tiene que ser mi fe. Yo tengo que tener esa llave en mi vida para poder usarla. La fe por sí sola o por sí misma no actúa, no hace maravillas. Cada uno de nosotros tenemos que hacerla funcionar para que se desaten las maravillas sobre nuestra vida. Mi fe, su fe.
La fe es una llave muy pequeña, pero al usarla desata el poder del reino de Dios sobre nosotros y abre una puerta maravillosa que nada ni nadie puede cerrar. Solo Dios. Esa puerta se llama lo imposible. Nadie la puede cerrar. Cuando mi fe actúa, cuando mi fe trabaja, Dios abre esa puerta a través de esta fe que yo tengo y abre esa puerta maravillosa que se llama lo imposible. Escucha Mateo 17:20. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, termina diciendo Jesucristo, nada será imposible. Es una llave maravillosa que abre lo imposible sobre nuestra vida. Cuando lo imposible llega a nuestra vida, entonces comenzamos a creer en lo increíble. Comenzamos a creer en lo invencible. Comenzamos a creer en lo intangible. Comenzamos a creer en el invisible, como Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Cuando mi fe se abre y se abre esa maravillosa puerta de lo imposible, el Señor comienza a hacernos ver cosas increíbles, cosas invencibles, intangibles, y podemos deleitarnos en el invisible, en el que no vemos. La llave de mi fe también puede desatar las maravillas de Dios en la vida de nuestro prójimo. Escuche Santiago 5 del 16 al 10, del 15 al 16. Santiago 5 del 15 al 16. Escuche lo que dice. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire la maravilla de Dios. Sanar al enfermo y aparte perdonarle los pecados. Versículo 16. Dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Y escucha esta frase de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Lo cree? ¿Sí cree que la oración del justo pueda mucho? Bastante. Bastante, porque es una llave maravillosa, la fe, que ha abierto maravillas sobre nuestra vida y abre lo más maravilloso que es lo imposible sobre nosotros. Dios lo hace posible. El contexto de este versículo que acabamos de leer de Santiago 5 del 15 al 16 nos habla de enfermedad. El contexto nos habla de enfermedad y nos enseña que el Señor salva y levanta. Salva al enfermo, pero aparte lo levanta. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene ese poder, esa capacidad. Marcos 9:2. Marcos 9:2. Mire cómo mi fe puede servir también en otros, en nuestro prójimo. Marcos 9:2. Dice la palabra, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Notemos que lo que Jesús vio fue algo maravilloso. Él vio la llave
de la fe de 4 personas, 4 amigos que llevaban a uno enfermo. Él no se fijó en la fe del enfermo. Probablemente el enfermo ni quería ir. El enfermo ya no tenía deseos, ya no quería nada. Pero Cristo se fija en la llave de 4 personas, 4 amigos que llevaban a aquel con una fe maravillosa. Y esos 4 abrieron lo imposible. Y aquel enfermo fue levantado, fue perdonado, tomó su lecho en el que iba, su camilla, y salió de aquella casa sano. Usemos la llave de nuestra fe. Usémosla en forma particular. La llave de mi fe. Que mi fe actúe, que mi fe obre, que mi fe desate las bendiciones de los cielos. Usémosla. No dependamos de la fe de. No dependamos de los demás. Y digamos esa frase común que muchas personas oímos o muchos decimos: ahí te encargo que ores por mí, que tú estás más cerca de Dios. No, todos estamos cerca de Dios. Y todos podemos usar nuestra maravillosa llave que se llama mi fe. Y abra lo imposible. Y Dios puede hacerlo. Segunda llave. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Segunda llave. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Segunda llave, mi actitud para con Dios. La palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué clase de actitud nosotros mantenemos para con Dios? ¿Cuál es la actitud o forma de vida que llevamos para con Dios? Nuestra actitud para con Dios es una llave que puede abrir grandes maravillas y bendiciones sobre nuestra vida. La palabra actitud significa disposición del ánimo manifestada de algún modo. Actitud, disposición del ánimo manifestada de algún modo. ¿Cómo viene? ¿Con qué actitud viene? ¿Con qué actitud se levanta todos los días? ¿Cuál es la disposición del ánimo manifestada que trae? ¿Cómo es su actitud para con Dios? Mi actitud para con Dios, ¿qué significa? El Salmo 100 nos enseña una actitud maravillosa para con Dios. Es una llave maravillosa. Pero mire lo que dice el Salmo 102. El Salmo 102, la segunda parte del versículo dice: servid a Jehová, ¿con qué actitud? ¿Con qué? O servirlo porque nadie quiere hacerlo y pues aquí estoy y tengo que hacerlo. Tengo que barrer porque pues no vino la hermana a barrer y hay que hacerlo. Mi actitud tiene que ser un servicio con alegría. ¿Viene contento? De veras. Ya le dijo a la cara. ¿De veras viene contento? A ver, dele una sonrisita al que está a su lado. Mi actitud tiene que ser, escuche, 102. Venid ante su presencia, ¿cómo? Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. El regocijo y la alegría son totalmente diferentes. El regocijo dentro de la palabra de Dios es gozarse 3 veces. Filipenses dice: regocijaos en el Señor. Os digo una vez más, regocijaos. Regocijaos en el Señor. 3 veces. Y yo debo de venir ante su presencia con regocijo. Mi actitud tiene que ser de reconocimiento. Salmo 103. Mire lo que dice el versículo 3.
Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Mi actitud tiene que ser de reconocer que no es Dios quien necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Así lo dice la palabra. Reconoce que Jehová es Dios. Él te hizo, no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado y necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. La llave de nuestra actitud para con Dios es poder deleitarnos en el Señor. Esta llave de actitud abre una puerta maravillosa. Escucha el Salmo 37:4, con el que comenzamos este punto. Salmo 37:4, abre esta puerta maravillosa. La oración abre lo imposible. Y mire nuestra actitud, ¿qué es lo que abre? Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y cuando hay deleite en Jehová, ¿qué pasa? Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la puerta que abre mi actitud para con Dios? La puerta de las peticiones de mi corazón. No solamente las peticiones que hemos traído delante de Él en oración. Esas peticiones que tenemos constantemente y que las hablamos, que las pedimos, que las subimos al Facebook. Sino también aquellas peticiones que quizá nunca han salido de nuestra boca en oración, pero que están muy dentro de nuestro corazón. Porque Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Él sabe las necesidades que tenemos y Él sabe que dentro de nuestro corazón hay peticiones que le estamos pidiendo por ese problema, por esa situación que tenemos. Cuando nosotros tenemos una buena actitud, nos deleitamos para con Dios, abrimos la llave. Y esa llave son las puertas. Abrimos la puerta, con nuestra llave de las peticiones del corazón. Pida y se le va a dar. Porque usted tiene la llave. Busque y va a encontrar. Llame y se le va a abrir. Usted tiene la llave. Tercer llave. Juan 15:7. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Mire esta tercera llave. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tercera llave, mi perseverancia. ¿Qué tan perseverante somos con el Señor? Muchos, si no es que todos, quisiéramos experimentar lo que nos dice la segunda parte del versículo. La segunda parte de este versículo dice, pedid todo lo que queréis. ¿A poco no todos queremos experimentar esto? Todo lo que queramos que el Señor nos lo dé. Y os será hecho. Así dice. Pero tristemente, muchos no tomamos en cuenta la condición que nos menciona la primera parte del versículo. ¿Cuál es la condición? Permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Queremos que Dios nos cumpla todo lo que queremos, pero ni Dios ni su palabra permanecen en nosotros. Esa es una condición maravillosa. Estar donde está Él, bajo cualquier circunstancia, estar con Él, porque Él siempre está con nosotros.
permaneciendo con Él. Muchas personas quieren recibir todo lo que piden, pero no tienen en su corazón el deseo de ser perseverantes. Necesitan trabajo, necesitan ayuda con su familia, necesitan ayuda con sus hijos, necesitan ayuda en donde viven con sus vecinos, necesitan ayuda, pero no tienen el anhelo ni el deseo de perseverar para que Dios les ayude. No quieren. Y hay muchos cristianos así, batallando con la vida, porque no hay perseverancia en su corazón. Tienen la llave, pero no quieren abrir el ser perseverantes, el abrir la puerta y entrar con Dios y ahí quedarse. No tienen en su corazón el deseo de perseverar en los caminos del Señor, en la palabra de Dios que permanece en los corazones. No tienen el anhelo de obedecerla ni llevarla a la práctica. Pero si quieren que Dios cumpla con todo. Este versículo que acabamos de leer de Juan 15:7 está directamente relacionado con otra enseñanza de nuestro Señor que se encuentra en Mateo 19:29. Mateo 19:29. Va relacionado. Y mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿A poco no quiere recibir 100 veces más? Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Dejar, permanecer con Él, abandonar lo que nos está estorbando. Esto no quiere decir que tiene que dejar en abandono su casa, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su madre, a su mujer, a sus hijos. No los tiene que abandonar literalmente. Tiene que perseverar para con el Señor y el Señor le va a ayudar con estas diferentes situaciones. Para perseverar en los caminos de Dios es necesario dejar muchas cosas que nos están estorbando, muchas cosas que nos impiden tener avance. Vale la pena, sí vale la pena dejar muchas cosas, porque esa llave nos abre la puerta de aquellas cosas que más queremos en la vida. Sí vale la pena. Cuarta llave. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Mire esta llave. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuarta llave, mi fortaleza. La cuarta llave es la fortaleza que todos necesitamos, que todos anhelamos tener para vencer, para poder soportar, para poder tener aguante en las circunstancias agradables o malas que lleguen a nuestra vida. Soporte. La palabra dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, porque el hombre exterior se va desgastando continuamente. El hombre exterior se va acabando, pero el interior tiene que estar fortalecido, renovado, tiene que estar fuerte en fe, tiene que estar fuerte en seguridad con su Señor para poder soportar
para poder vencer. Porque si no, perdemos. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo? Isaías 26 del 3 al 4. Mire cómo podemos fortalecernos en el Señor. Isaías 26 del 3 al 4. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? Alejando nuestro pensamiento de problemas y meditando en las promesas del Señor. Porque Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo lo experimenté esta semana. Sale mi hija Carmen, no sé si fue esta semana o la otra, y me dice: no está el doctor, se fue de vacaciones. Inmediatamente mi mente, mi pastilla, ya nada más me quedan como 13 para 13 días, y no está el doctor y se fue de vacaciones. Y aquí me empieza a dar un dolor. No, ese día andaba, híjole, el doctor no va a estar. Andaba yo, todavía faltaban 13 días. Guarda nuestro Dios nuestro pensamiento en completa paz. Ya llegó la caja de pastillas, ya no me duele. Hay que alejar nuestros pensamientos de problemas. Hay que meditar en las promesas del Señor. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? Salmo 11, del 3 al 4. Salmo 11, del 3 al 4. Mire lo que dice la palabra de Dios en este salmo. Salmo 11, del 3 al 4. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? Comprendiendo que Dios siempre tiene el control y la última palabra. Dice la palabra: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando le anuncian que es una enfermedad de esas malas, cuando le anuncian que le van a dar de baja en el trabajo, cuando le anuncian que una noticia de esas devastadoras de muerte, ¿qué ha de hacer el justo? Dice la palabra: Jehová sigue estando ¿dónde? En su santo templo. Jehová sigue teniendo en el cielo su trono. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yo debo de comprender que Dios siempre tiene el control y tiene la última palabra. Dios sabe lo que hace. Él es soberano. Y si Él nos permite estar aquí con vida, es gracias a Él, porque Él es soberano. Comprendamos que Dios tiene el control. Número 3 y último. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? 2 Corintios 12, del 9 al 10. ¿Cómo podemos fortalecernos? Y esto es paradójico. 2 Corintios 12, del 9 al 10. ¿Lo tiene? Me ha dicho, escribe Pablo, porque previamente dice que 3 veces le ha pedido al Señor que lo sane. Enfermo de algo, se cree que de los ojos. Porque a los Gálatas les dice: mirad con cuán grandes letras escribo. A los Filipenses les dice: cuánto amor han tenido para conmigo que quisieran sacarse sus propios ojos y dármelo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de muy buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y yo creo que nosotros podemos seguir aumentándole a la lista. Y termina Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puedo fortalecerme en Cristo? Reconociendo mi debilidad. Reconociendo que yo soy débil, que por sí solo yo no puedo, que yo necesito en Él. Y cuando yo necesito en Él, entonces entra lo que dice el apóstol Pablo. Me gozo en las diferentes circunstancias que estoy pasando. Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Decirle al Señor, gracias por la condición en la que me tienes. Gracias, Señor. Lo que nos pase. Le decía yo a la hermana Sarita porque dio un golpe en su carro. Le decía, cuando vea ese golpe, hermana, dígale, Señor, como que te faltó poquito para acá. Está bien bonito. Nos gozamos en el Señor. Reconozcamos nuestra debilidad. Las llaves que Dios nos ha dado son esenciales para nuestra vida espiritual y para experimentar su poder y sus bendiciones. La fe, nuestra actitud hacia Dios, nuestra perseverancia, la fortaleza, son llaves que abren puertas extraordinarias en nuestra vida. Desde hacer posible lo imposible hasta tener una fortaleza en medio de cualquier situación. Ser agradecidos con Dios en medio de lo que nos esté pasando. Estas llaves no solo nos conectan con Dios, sino que transforman cada aspecto de nuestra existencia aquí. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a usar cada una de estas llaves para que su voluntad y sus bendiciones se cumplan en nosotros. Use sus llaves que tiene. Esas llaves abren maravillas sobre nosotros, pero úselas. No las deje abandonadas, no las olvide, no las bote por ahí. Siempre tráigalas, porque en cualquier momento las necesitamos. Úselas y Dios nos va a bendecir mucho y bastante. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios sea con ustedes. Dejo el lugar.